Este panel que los invitamos el día de hoy tiene como objetivo generar un espacio de discusión entre especialistas, académicos y donantes de la cooperación en torno al sector transporte. Tener una plataforma de diálogo sobre una movilidad sostenible y conocer las mejores prácticas que se están implementando, así como también establecer indicadores que permitan evaluar proyectos de movilidad eficientes y sostenibles. De esta forma, contribuir a alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como los ODS número 7, que es energía asequible y no contaminante. La movilidad sostenible pretende reducir el uso de combustibles fósiles. El ODS 9, Industria, Innovación, Infraestructura. La movilidad sostenible es indispensable en el objetivo de construir infraestructuras resilientes, y el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, mejoras en la seguridad vial y ampliación del transporte público. La verdad que todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy, todos tenemos que ver con el sector transporte. Todos también somos entes generadores de todo lo que son gases de efecto invernadero en este sector, y creo que es muy importante tener estos foros para poder hablar de un sector transporte con un menor uso de combustibles fósiles, porque creo que no los vamos a dejar de utilizar por bastantes décadas, pero por lo menos diversificar la matriz energética en el sector transporte. ¿Cómo vamos a manejar este foro el día de hoy? Pues básicamente cada expositor tendrá 20 minutos para presentar su ponencia. Posteriormente tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. A todos les pedimos tener apagados sus micrófonos y enviar las preguntas a través del chat, para que nos puedan cualquier pregunta por chat, y luego al final la vamos a ir contestando. Antes de iniciar con las exposiciones, queremos darle la palabra y la bienvenida al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala, al licenciado Fernando Páez. Así que, licenciado, gracias por acompañarnos y le cedo la palabra para que inaugure este evento. Muchísimas gracias, Aida. Realmente es un gusto y es un privilegio. Yo primero quiero agradecer a UNOPS, a la Municipalidad de México y sobre todo a la Municipalidad de Guatemala por este taller y este proyecto conjunto que están desarrollando con VG. Darle la bienvenida también a Rodrigo, Eddie y Gamaliel al panel, que estoy seguro que conocen muy bien el tema. Yo diría que hoy en día, no sé, la complejidad y la incertidumbre, por lo menos en comercio global, en los sistemas de transporte, realmente lo exponen a riesgos múltiples, ¿verdad? Que pueden ser desde desastres naturales hasta eventos peligrosos, terroristas, huelgas, etcétera. Ejemplos de estos desastres hay bastantes, y un sistema de transporte realmente resiliente juega un papel clave para ofrecer accesibilidad a los recursos y respaldar, sobre todo, cadenas de suministro confiables y eficientes. Por lo tanto, un espacio donde haya un análisis integral sobre la resiliencia, la sostenibilidad del transporte, creo que es necesario y significativo para la implementación de nuevas políticas, especialmente cuando esas rutas trascienden países y se convierten muchas veces en rutas de multiespacios. Así que para mí realmente es un gusto y bienvenidos a todos al panel. Gracias. Le agradecemos muchísimo al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala, al licenciado Páez. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Andrea Calvaruso. Él es director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Le cedo la palabra a usted, señor Calvaruso, para que nos dirija unas palabras a los participantes. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, les envío un cordial saludo y la bienvenida a este panel virtual de transporte urbano, sostenibilidad y resiliencia. En pocas palabras, es un gusto estar con todas ustedes que están aquí presentes y participando en este evento.
Y quería saludar a los representantes y autoridades de la Universidad del Valle de Guatemala y a los representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, así como de la Secretaría de Movilidad y Gobierno de la Ciudad de México. Y a todos y todas que están aquí, bienvenidas y bienvenidos. Para aquellos que no nos conocen, UNOPS es la entidad de las Naciones Unidas encargada de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos. Tenemos operaciones en más de 80 países y presencia en 23 países de América Latina y el Caribe. Uno de nuestros ejes de trabajo consiste en brindar asistencia técnica a los gobiernos mediante proyectos en el sector de infraestructura, conectividad y transporte. Esto se suma a los esfuerzos e iniciativas de otras agencias de la ONU, bancos y cooperantes. Según el Banco Mundial, la infraestructura y los servicios de transporte aún necesitan ser más seguros, limpios y accesibles. Estos servicios requieren responder, por un lado, a la creciente urbanización y motorización con soluciones que faciliten la movilidad urbana. Y por el otro, el combate a la pobreza, con mecanismos de accesibilidad más eficientes y duraderos. Dicho lo anterior, me gustaría remarcar que la ciudad de Guatemala se ubica dentro de las 10 regiones metropolitanas más grandes de Latinoamérica. No obstante, todos y todas sufrimos el problema de la congestión vehicular, la contaminación debido al mantenimiento inadecuado de las unidades de transporte público y particular, así como las limitaciones de conectividad con las áreas periféricas y municipios aledaños a la capital. Por todo lo anterior, considero que conocer las experiencias que se vienen desarrollando en metrópolis cercanas como la Ciudad de México, así como las estrategias de la Municipalidad de Guatemala y de la Universidad del Valle, contribuye en este ejercicio de reflexión, a fin de diseñar sistemas integrales de transporte que apunten a la sostenibilidad y resiliencia, entendida como nuestra capacidad de adaptación. Sin otro particular, les decía una buena jornada. Agradecemos sus palabras, señor Calvaruso. Realmente muy interesante cuál es la visión que tiene también la Oficina de Naciones Unidas y la cual nos unimos también en este panel y ojalá que podamos, yo sé que el tiempo es muy corto, pero que podamos transmitir lo esencial que está trabajando México y la ciudad de Guatemala en conjunto y aliado estratégico la Universidad del Valle. A continuación daremos inicio al panel con la intervención del arquitecto Rodrigo Díaz con el tema Política de Modernización de la Movilidad de Ciudad de México. El arquitecto Rodrigo Díaz es arquitecto y máster en planeación urbana. En la actualidad es subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Arquitecto Díaz, le cedo la palabra. Gracias por acompañarnos. Saludos desde Guatemala y a partir de ahorita empiezan a contar sus 20 minutos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Ustedes mandan la presentación? ¿O yo la mandé? O si no, puedo mostrar de mi pantalla, ¿no? Como ustedes prefieran. Si usted la tiene, como usted guste, la puede proyectar usted. Si me dan un segundo nomás si me dan un segundo para ubicarla, entendía que ustedes la proyectaban, pero así es más fácil, de hecho. Bueno, pero primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto compartir con, digamos, otras realidades latinoamericanas, digamos, y que enfrentamos, más allá de nuestras diferencias, problemas muy, muy similares. Primero que nada, es bueno saber de qué hablamos cuando hablamos de la Ciudad de México. Acá lo que tenemos es, por un lado, lo que corresponde a la Ciudad de México propiamente tal, es una entidad federativa compuesta por 16 alcaldías en que viven casi 9 millones de habitantes, pero que forma parte de un área metropolitana en que, de hecho, este dato ya está un poco desactualizado, estamos llegando casi a 22 millones de habitantes. Son 59 alcaldías del Estado de México, un estado distinto, con otro marco administrativo, jurídico, y además una alcaldía de un municipio del Estado de Hidalgo. Lo que hace que sea un territorio, aparte de muy grande, de una complejidad muy, muy seria en temas de movilidad, sobre todo cuando está fragmentado institucionalmente.
Si vemos el reparto modal en la Ciudad de México, vamos a ver que tenemos un reparto modal bastante bueno, podríamos decir, en que si tomamos solamente aquellos viajes motorizados, solamente 1 de cada 3 se hace en autos o motocicletas. La mayor parte de los viajes en la ciudad siguen haciéndose en transporte público. Y de estos viajes en transporte público, la mayoría también siguen haciéndose en autobuses, con una presencia muy importante de la red de metro. La Ciudad de México tiene la red de metro más grande de Latinoamérica, son 225 kilómetros, que si bien es cierto, pertenece a la Ciudad de México, el 40% de sus usuarios viven fuera de sus límites administrativos, son gente que viene del vecino Estado de México. Ahora bien, a pesar de este digamos, panorama que en los números es muy favorable en términos de reparto modal, sí tenemos problemas bastante serios. Famosa, los que han tenido la oportunidad de visitar la ciudad sabrán de qué me refiero con el tráfico que vemos acá y que se ve reflejado en varios índices. Acá este es un índice desarrollado por IBM, el Commuter Pain Index, el índice del dolor, que es un índice cualitativo, y que dice que la Ciudad de México, dentro de las ciudades seleccionadas, es la que tiene el peor tráfico del mundo. El índice de TomTom, que es un índice ya más cuantitativo que mide tiempos de frenado y tiempos de aceleración, también sobre una serie de bases de ciudades seleccionadas, también indica que la Ciudad de México es una de las peores del mundo. En promedio estamos hablando que una persona que vive acá gasta alrededor de 2 horas diarias en promedio para moverse a sus lugares de trabajo o de estudio. Eso en promedio. Hay gente que destina 4 o 5 horas diarias moviéndose, lo que da cuenta de la magnitud del problema que estamos enfrentando. Si tuviéramos que resumir rápidamente cómo funciona o cómo es el sistema de movilidad de esta ciudad, a mí me gusta decir que es fragmentado, ineficiente, frágil e inequitativo. Producto de, digamos, de una evolución de décadas, no es algo que se haya producido recientemente. ¿Por qué digo que es fragmentado? En primer lugar, por algo que yo ya señalaba anteriormente. Si bien es cierto, físicamente estamos hablando de una sola gran ciudad de 22 millones de habitantes, pero administrativamente son esencialmente 2 grandes entidades federativas que entre sí no tienen mucha relación, no tienen un sistema de transporte común y que entre ellas se producen cada día 4,5 millones de viajes. Es decir, sí estamos hablando de una cantidad enorme de viajes para 2 sistemas que no están conectados, que tienen sistemas de transporte público distintos, con tarifas distintas, con medios de pago distintos, y que cuando uno cruza los límites administrativos, de hecho la gente tiene que cambiar de unidad, pagar de nuevo, subirse a otro sistema porque estamos dentro de otra entidad. Esto se refleja acá, por ejemplo. Este es Indios Verdes, que es un centro de transferencia modal en el norte de la ciudad, donde llega gran parte de la gente del Valle de México, del Estado de México, y que son instancias verdaderamente caóticas en que servicios escasamente regulados, provistos por vagonetas, se conectan con la red de metro o con la red de Metrobús, que es nuestro BRT, el equivalente a Transmetro que tienen en Guatemala. Es fragmentado también institucionalmente. Hasta el año 2018, cuando nosotros asumimos la administración, esto me gusta mostrar los logos, porque los logos de alguna manera definen una serie de organismos públicos encargados de gestionar la red de movilidad de transporte público. Y podemos ver incluso los mismos logos hablan de entidades totalmente distintas, no tienen ninguna coherencia entre sí, en fin. Y que entre ellos tampoco se hablaban, esa es la verdad, cada uno con tarifas distintas, sin ningún tipo de integración física, operacional ni tarifaria. Lo que redunda a su vez en un sistema que es muy ineficiente y muy frágil. Este era el estado de situación cuando nosotros recibimos la ciudad. De hecho, después nos dimos cuenta que algunos números eran peores, pero para poner un ejemplo, de la red de metro, 1 de cada 4 trenes estaba inutilizado, estaban en talleres. En el caso de trolebuses, de hecho, es peor, acá dice 63%, la verdad las cosas que era el 50% de los trolebuses estaba inutilizado, y los que estaban funcionando eran trolebuses del año 97, a los cuales no se había dado mantenimiento. Lo mismo sucede con los otros
Sistema, salvo yo creo la excepción es Metrobús, nuestro sistema BRT, donde sí se ha aplicado un esquema administrativo organizacional un tanto distinto que permite una mayor eficiencia. Esto también repercute en las emisiones del sector transporte, que es responsable de 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero y que además tienen repercusiones muy importantes en gases contaminantes, particularmente material particulado, PM2.5 y PM10, y que además son importantes generadores de ozono. El problema grande de la contaminación en la Ciudad de México es precisamente por ozono. Entonces sí tenemos un sector que colabora mucho, en gran medida porque se trata de una flota vieja y que es operada en un sistema de una manera poco eficiente. Y esto lo podemos ver en estos microbuses. Más allá de que ha habido algunos avances que no se pueden negar, gran parte de los viajes se siguen realizando en este tipo de unidades. Estas son unidades que tienen 30 años, que de hecho son hechizas, digamos, un chasis que se le doblaron unas latas encima, que son tremendamente incómodas, inseguras y muy, pero muy contaminantes. El 60% de los viajes en transporte público se hacen en unidades como esta o un poco más nuevas, pero claramente no son de alto estándar. A su vez, tenemos problemas recurrentes en el sistema de BRT, este es el sistema bueno de transporte público, sin embargo, en el mismo lugar, Indios Verdes, se ven este tipo de aglomeraciones en las mañanas, es decir, tenemos un sistema al cual le cuesta, en condiciones normales, en COVID ha bajado bastante la demanda, absorber toda la demanda. Lo mismo pasa con la red de metro, que además, producto de a veces de mal mantenimiento, tiene fallas constantes, lo que repercuten directamente en su operación. De hecho, ahora a principios de enero tuvimos un incendio en el sistema generador de energía de la red de metro, que dejó inutilizadas las 3 líneas principales. Tuvimos durante prácticamente un mes con 3 líneas inutilizadas, lo que sí, digamos, repercute en tiempos de viaje y todo el andamiaje, podríamos decir, de la red de transporte público. Y a su vez, y esto es una realidad muy común digamos, en toda Latinoamérica, sobre todo en las periferias, aparecen tipos informales de transporte, en este caso ciclotaxis, en la zona lacustre de Xochimilco, donde claramente acá no hay una regulación, donde el servicio no está sujeto a ningún tipo de control, pero que responden a una demanda existente. O esto que sucede acá en la alcaldía de Tláhuac, estos son carros de golf dados de baja en Estados Unidos que llegan acá y son transformados en lo que se llaman los golfitaxis. Y también digo que es un sistema inequitativo. Me gusta mostrar esta imagen, a lo mejor no es muy clara, pero muestra la hora de inicio de los viajes en la zona metropolitana del Valle de México, en que vemos que en azul oscuro son zonas periféricas que la gente está empezando sus viajes a las 4 o 5 de la mañana para poder llegar a sus lugares de destino. No solamente es un tema de distancia, también es un tema de no poder proveer un servicio estructurado que atienda a esas reales necesidades de viaje. La inequidad acá se traduce directamente en falta de horas de sueño. Este es un gráfico del sueño, que es resultado de un sistema, como decía, que no tiene integración y que es poco eficiente. Por eso cuando asumimos, teniendo en cuenta todo este rezago, dijimos, mire, acá de partida tenemos que tener, nuestro eslogan va a ser una ciudad, un sistema de movilidad. No podemos pensarlo de manera fragmentada. Tenemos que entender todo el sistema como un todo, en que primero lo tenemos que integrar, el segundo eje es mejorar la infraestructura y los servicios de transporte, recuperando lo que ya teníamos, eso es muy importante, y a su vez proteger a los usuarios, proteger su integridad física, pero también proteger el aire que respiramos, en fin, entendido que el transporte público particularmente es un claro factor de calidad de vida de una ciudad. Y para ello también planteamos 3 redistribuciones fundamentales. La redistribución de los modos, fomentando el uso de modos sustentables, llámese transporte público, caminata, bicicleta. La redistribución del espacio, es decir, dar el espacio adecuado para que se desplacen bien, con dignidad y de manera eficiente estos modos. Y la redistribución de los recursos, porque todo lo que estoy diciendo es fantasía si esto no se traduce en los presupuestos. Tenía que haber un convencimiento de que el presupuesto de movilidad tenía que estar destinado principalmente a movilidad sustentable.
esto me encanta mostrarlo porque es lo primero que hicimos y puede ser una cosa, puede parecer frívolo, pero dijimos, mira, ¿sabes qué? Ya que tenemos muchos sistemas, al menos unifiquemos su imagen. De hecho, contratamos al diseñador original del logo de la ciudad de Metro, que es parte, digamos, de la cultura gráfica de nuestra ciudad. Y dijimos, mira, por favor, unifiquemos todo. Y que haya una lectura coherente de que cuando la gente se sube a estos modos, está subiéndose a un modo de la ciudad. No es un modo aparte. Y al medio, el logo de la movilidad integrada. Eso es lo que nos tiene que guiar. Ese es nuestro norte. Nos falta muchísimo, pero vamos avanzando. Partimos también con esto. Creemos la tarjeta unificada del transporte público y ampliemos su uso, que estaba reducido solamente a pago de la red de metro y la red del BRT. Ya de a poco vamos logrando sumar otros modos, lo que en el futuro cercano, espero, también nos permita tener una integración tarifaria que beneficia generalmente a aquellos usuarios más desposeídos que viven en las periferias. Nos falta muchísimo para avanzar eso, pero vamos avanzando en esto, que además es una tarjeta de más alto estándar, lo que impide fugas por fraude, etc. A su vez, en el tema de mejora, claramente hay un compromiso por rescatar y renovar una flota que es antiquísima. El compromiso es que el 100% de la flota de transporte público tenga 12 años o menos a 2024. Esto es un salto bastante grande porque hoy en promedio la flota de buses tiene 18 años de vida. Y que en el caso de la flota de organismos públicos, porque acá digamos, el 40% de los viajes se hacen en modos gestionados por organismos públicos y el otro 60% por empresas privadas, ese 80% de organismos públicos tenga una tecnología Euro 5 o superior y que al menos el transporte concesionado, que es el transporte privado escasamente regulado, también cuenta con esta tecnología Euro 5 mayor. Alguien podrá decir, oye, Euro 5 es una tecnología de hace 20 años. Sí, pero que hoy tenemos Euro 0. Entonces, sí, esto significa un avance bastante grande. Acá hay un tema muy importante, un compromiso con la electromovilidad, en nuestro caso, rescatando la red de trolebuses. La Ciudad de México tuvo 500 kilómetros de red de catenaria de trolebuses. Entonces dijimos, bueno, si es una tecnología cero emisiones, que ya conocemos, que es más barata, que nuestro compromiso con la electromovilidad sea a través de trolebuses. Y lo mismo con la red de buses, de la red RTP, que es una empresa pública de autobuses, en este caso sí tengan al menos un estándar mínimo de Euro 5 más trampa de partículas. De hecho, en este momento todo lo que estamos comprando es Euro 6. Y a su vez, ir partiendo introduciendo buses eléctricos en la red de RTP, cosa que también ya estamos logrando. Acá sí nos demoramos un poco por COVID, pero ya pronto van a tener los 10 buses eléctricos. La infraestructura también cuenta. Tenemos que tener 100 kilómetros más de BRT al año 2024. Vamos bien encaminados en eso. De hecho, en 2 semanas más inauguramos algo así como 10 kilómetros nuevos. Entonces, estamos avanzando eso. 4 líneas cablebús. Cablebús es el sistema teleférico que ya tenemos. De hecho, contamos con el apoyo de UNOPS para ello. Ya inauguramos la primer tramo de la línea 1. No sé si vamos a hacer 4 o vamos a quedar en 3, porque COVID nos jugó una mala pasada y para todo. Y esto es súper importante, 400 kilómetros ciclovías al año 2024, para llegar a un total de 600 en la ciudad. Me gustaría tener 1000, pero al menos creo que tenemos que llegar a eso para impulsar decididamente la bicicleta, que es un modo tremendamente útil y eficiente y no contaminante para viajes de cortas y media distancia. Y a su vez, por supuesto, esto complementar con carriles de uso exclusivo para transporte público y, muy importante, esto no se ve, pero es obras de mantenimiento de metro, ligero y trolebuses. Tenemos, insisto, la primera, lo más sustentable es rescatar lo que uno ya tenía y que por falta de mantenimiento, por falta de inversión, se ha ido perdiendo o ha tenido una deficiente operación. Esto lo podemos ver, esto es lo más claro. Estos son los nuevos trolebuses. Ya hemos comprado 193, de hecho 50 de ellos son articulados. Estos ya empezaron a llegar el año pasado y reemplazaron a trolebuses que tenían más de 25 años y que no se le había dado mantenimiento, están cayendo pedazos. Claramente, no solamente un tema de cero emisiones, es un tema también de calidad de viaje. El estándar de viaje acá es fantástico. Este es uno de los primeros buses eléctricos de la red de BRT, de Metrobús. En este caso, este es uno que circula por el centro de la ciudad, pero ya tenemos otros que sí circulan por carril izquierda en carriles de alta velocidad. Y como digo, ya tenemos, pronto vamos a tener 10 en operación. En este momento solamente hay 2. Extensión de líneas de BRT, esta es una que de hecho ya se inauguró hace 2 semanas.
y que complementan, de hecho, la red ya existente. Estas son extensiones de la red, no son líneas nuevas. Mantenimiento de lo existente, esta es la línea de tren ligero, que son 10 kilómetros, que conecta con el sur de la ciudad. Acá lo que se hizo fue cambiar todos los rieles. Los rieles eran del heredero del antiguo tranvía, tenían más de 100 años. Lo que hacía que este tren fuera extremadamente lento. Al cambiar todos los rieles, estos mismos trenes, que son, digamos, de los 80, pueden duplicar su velocidad, con lo cual podemos tener mayores frecuencias con la misma flota. Y esto es lo que decía el cablebús, y inauguramos la primera antena, que llega a zonas cerriles, y acá contamos con el apoyo de UNOPS, y ya inauguramos la primera antena hace cosa de 3 semanas más o menos. Y nuestro objetivo ya es tener la primera línea funcionando completamente a fines de semestre, y también empezar con la segunda línea, que ya también está en un avanzado estado de construcción. Ciclovías, siempre, digamos, confinadas, de alto estándar, completando redes. Esto es muy importante. El programa de ciclovías, si acabamos de tener un minuto, tiene una orientación basada, primero que nada, en conectar la periferia, que es donde más se pedalea y donde no había nada de infraestructura, conectar con la red de transporte público, y eso lo logramos acá. Estos son estacionamientos masivos que hay en cabeceras de estaciones de metro, con lo cual facilitamos la intermodalidad. Estos son estacionamientos gratuitos, vigilados, con lo cual mezclamos ambas cosas, y digamos, esto facilita mucho los movimientos en la periferia, y a su vez, y vuelvo a la imagen anterior, creando lo que nosotros llamamos suturas, es decir, son pequeños tramos, y este es uno de ellos, que conectan ciclovías ya existentes, pero que eran tan tremendamente fragmentadas. A su vez, reconocer algunos sistemas informales que sean en la periferia y mejorarlos. Este es un prototipo que estamos impulsando de ciclotaxis eléctricos de bajo costo, en el cual podamos también revertir una tendencia que es muy negativa, que estos ciclotaxis que partieron siendo bicicletas, después pasaron a ser motos, y las motos no están reguladas, son tremendamente contaminantes y muy ruidosas. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no creamos una tecnología híbrida? Hagamos ciclotaxi eléctrico. Eso es lo que estamos probando, insisto, en bajo costo, y ya trabajando con algunas cooperativas que funcionan en zonas periféricas. Y acá muy rápido, tendencias COVID. Todo esto lo que mostré, digamos, lo presentamos a fines de 2018, cuando asumimos. COVID nos cambió bastante el panorama. COVID altera bastante los usos. Hemos visto ya experimentado cosas buenas, como el aumento de la bicicleta, claramente, pero también ha habido un aumento, un número de motos, y claramente un incentivo para ocupar transporte automóvil particulares, y una baja en el uso de transporte público. Es cierto, hoy se puede viajar más cómodo, pero bajan los ingresos, en fin. Entonces, eso es una mala noticia. Y dentro de todo esto, de los esfuerzos de COVID, ha habido cosas muy importantes que no teníamos consideradas, pero que han sido muy buenos aliados, y me gustaría también compartir. Esto fue el programa de infraestructura emergente. El COVID, al tener un aumento en un número de bicicletas y la necesidad de crear alternativas que descongestionaran la red de transporte masivo para crear condiciones de sana distancia, nos obligó a implementar rápidamente ciclovías emergentes. Como pueden ver, estos son hechos con, llamamos dovelas, con estos elementos naranjas separadores. Hicimos una ciclovía a lo largo de todos los insurgentes, 40 kilómetros, 20 de ida, 20 de vuelta, que no teníamos contempladas, la verdad. A nadie se le pasaba por la cabeza que podíamos hacer una ciclovía insurgente. Lo hicimos y ha sido un éxito. Hemos tenido un aumento de 250% de los usuarios. Acá la podemos ver. Esto nos costó prácticamente a 0 pesos con material reciclado, desechado, pero que ahora, bueno, tenemos que renovar. Pero que resultó ser un muy buen programa. Y lo mismo esto, Ciudad al aire libre. El sector restaurantero fue muy golpeado. Entonces, para abrir los restaurantes, se tuvieron que hacer extensiones en lugares ocupados por cajón de estacionamiento. Esto es una medida económica y de salud pública. Tener sana distancia, que la gente pueda comer sin tener el riesgo de contagio en lugares cerrados, y que a su vez rescatar al sector restaurantero, que, insisto, ha sido muy dañado. Pero tuvo un efecto muy positivo en términos de espacio público y movilidad, porque cajones de estacionamiento ahora son ocupados como extensiones de la vereda, o banqueta, o acera, como queramos llamarlo, que en México banqueta. Y los mismos restaurantes, para atraer clientela, le han puesto más interés en hacer de ellos lugares atractivos. Ha tenido una evaluación muy positiva, tanto en la ciudadanía como en el gobierno. Entonces, de hecho, estamos viendo cómo prolongamos esto. Cambiamos lugares, cajones de estacionamiento muertos, por una acera, por una calle viva. Entonces, creo que también ha sido de mucha utilidad las enseñanzas que nos ha dejado el COVID. Y creo que eso
si bien es cierto, tiene el problema serio de la baja demanda de transporte público, también es una oportunidad que tenemos que aprovechar y que ha abonado a nuestra política pública. Y con esto terminan, discúlpenme si me pasé un poquito, pero creo que traté de ser lo más concreto posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Díaz, que estaba casi que justo a tiempo. Hubiéramos querido tener más Creo tiempo. que me pasé un minuto, así que te ofrezco una disculpa por ese minuto. Pero valió la pena, súper valió la pena. Muchísimas gracias. Me quedo muchísimo con ese mensaje de con lo que se cuenta actualmente en cada uno de los países, dependiendo cuál sea su realidad. Muy importante integrar, mejorar y proteger la infraestructura vial que se tenga. Así que muchísimas gracias por compartirnos la experiencia. Una ciudad obviamente muchísimo más grande que la nuestra, con sus retos grandísimos, con mucha diversificación en el sector transporte, y vamos a continuar. Gracias, arquitecto. Vamos a escuchar al arquitecto Eddy Morataya. Él es director de movilidad urbana de la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala y nos va a hablar sobre el Plan Maestro de Movilidad Urbana de la Ciudad de Guatemala. Eddy Morataya es arquitecto de la Universidad Francisco Marroquín, máster en Desarrollo Urbano y Territorial, evaluador de impacto ambiental. Desde el 2004 ha sido funcionario de la Alcaldía de Guatemala, desempeñando diferentes puestos en el área de urbanística y movilidad urbana. Así que bienvenido, arquitecto, le dejo el espacio y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La presentación, y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, sintonizando, por mostrar este interés en este tema valiosísimo para nuestra ciudad de Guatemala. Así que gracias a UNOPS, a Universidad del Valle de Guatemala y a la Alcaldía de México, pues por compartir estos conocimientos. El día de hoy vamos a compartir entonces el plan de movilidad urbana para la ciudad de Guatemala. Rodrigo pues ya nos explicaba muchos problemas que tenemos en común con la Ciudad de México. Nosotros pues todavía somos una ciudad pequeña que estamos en los 3,5 millones de habitantes en el área metropolitana aproximadamente. No tenemos una ciudad tan grande como la de México, pero estamos justamente en ese momento para poder hacer un parteaguas y redirigir la planificación urbana, especialmente en movilidad para nuestra ciudad. Para todos los que nos ven, que no son de Guatemala, pues comentarles que Ciudad de Guatemala es el producto de una cuarta traslación de la ciudad, donde vemos la interceptación de la carretera hacia el Océano Pacífico Atlántico y desde México al resto de Centroamérica. A partir de acá, pues el municipio ha ido creciendo más hacia el sur occidente, específicamente donde ustedes ven la definición urbana en color morado y el municipio de Guatemala en color verde. Esto, pues, los problemas que nos ha traído ha sido traslados mucho más amplios. Ya lo comentaban que en México, pues, están utilizando en promedio 2 horas para poderse movilizar de sus hogares a los lugares de trabajo. En la ciudad de Guatemala tenemos un promedio de 1 hora, pero para los que están a las afueras de la ciudad estamos en 2 horas aproximadamente. Y bueno, algunas situaciones en transporte público es todavía mucho más complicado por el tiempo en que los buses, además de ir en circulación con los vehículos, van haciendo paradas, extendiendo más estos tiempos de desplazamiento. Hace aproximadamente 3 años, en la Dirección de Movilidad Urbana, reestructuramos el plan a partir de 4 atributos que los guatemaltecos valoran, y esto es resultado de muchas encuestas que se han realizado para captar la opinión y la necesidad de cada uno de los usuarios del transporte público específicamente. Los 2 atributos más valuados que da el ciudadano guatemalteco es la seguridad y la rapidez. Si estos factores mejoran, el ciudadano sí tiene una mayor aceptación de cambiar el modo de transporte a sistemas modernos que funcionen. Hoy por hoy, pues, la moto ha ido ganando ese tema de rapidez, agilidad en el tráfico, pero es un tema que va a llegar hasta un tope y por lo tanto nos tenemos que preparar para esa siguiente fase. Estas 2 cualidades están valuadas en sumatoria hasta un 80% aproximadamente, y después en un 20% los ciudadanos nos piden orden, por ejemplo, hacer filas en las estaciones
si yo estoy esperando el bus, pues que toda la gente no se acumule en la entrada para poder subir, sino que se den las condiciones en el transporte para podernos ordenar o que las rutas sean amigables para que yo pueda entender y tener un trayecto mucho más certero con cero confusiones. También la conectividad entre sistemas, en que si el bus me deja en un punto A y yo tengo que transferir, pues no caminar muchas cuadras o que esa transferencia no tome mucho tiempo para poder realizar mi cambio de transporte público. Así que estos 4 atributos se redefinen en nuestro plan de movilidad urbana en 5 proyectos de movilidad bastante enfocados en la línea de masificar y traer la multimodalidad a nuestra ciudad. Estos proyectos los vamos a ir viendo rápidamente. Es el Transmetro, los buses urbanos, Metroriel, Aerometro y una red de ciclovías en funcionamiento. Para tomar estas decisiones, el equipo de movilidad urbana, en cooperación con otras direcciones de la Municipalidad de Guatemala, pues hemos tomado ya más de 60,000 muestras entre tiempos de espera, bueno, todos los estudios de tráfico que conocemos más para diseñar los transportes públicos. Encuestas domiciliarias han sido bastante importantes, tanto que en los últimos años también hemos utilizado información del Big Data. A partir de todas estas muestras, ocupación de buses, frecuencias, empezamos a producir ese conocimiento que es necesario para saber qué tipo de ciudad queremos diseñar y promover y así pues alcanzar ejemplos muy exitosos como los que Rodrigo nos compartía en Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, ustedes ven cómo nosotros hacemos nuestros conteos vehiculares. Aquí nos reímos un poco en chiste que es nuestro moderno sistema, pero como nosotros tenemos todavía muchas clasificaciones en el transporte público, por ejemplo, tenemos transurbano, transmetro, buses extraurbanos, nosotros necesitamos hacer una diferenciación entre cada uno de los vehículos que circula la ciudad, la cual pues las cámaras, por ejemplo, o las mangueras no nos pueden dar esa certeza en la información. Nuestros encuestadores que van a hacer los orígenes y destinos a cada una de las viviendas, pues reciben una capacitación previa. Ellos deben de entender estas encuestas para sacar la mejor información y tener los mejores datos para diseñar los sistemas de transporte. Estas encuestas luego, con colaboración con varias universidades, la Universidad del Valle también ha colaborado con nosotros, con los estudiantes, con la generación de aplicaciones, podemos tabular estos datos, digitalizarlos y obtener gráficas como estas que ven en pantalla, donde nosotros ya tenemos una información de todos los flujos vehiculares. Ven ahí en color rojo, por ejemplo, todo lo que entra y sale de la ciudad, esa presión que los municipios externos nos hacen al centro de la ciudad, ya que aquí se concentra la mayor parte de la oferta de empleo en la ciudad. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante porque es importante tener estos datos. Y así, pues, básicamente poder tener un cálculo que la ciudad de Guatemala, pues, dentro de la ciudad, del municipio, se mueve 1 millón de vehículos aproximadamente en circulación y hacia las afueras recibimos 500,000 de vehículos más con cada una de las cargas por cada una de las cuencas. Estos estudios nos llevan a obtener estas gráficas. Este es un ejemplo de la zona 7, que es el área que ven delimitada en color rojo, donde tenemos los orígenes de los viajes que van a las distintas zonas de la ciudad. Aquí las zonas, nosotros utilizamos el concepto SAT, que es zona de administración de tránsito, para poder homologar las zonas en un mismo tamaño, misma población, y así poderlas comparar y evaluarlas de una manera más eficiente para su diseño. Aquí en zona 7, por ejemplo, podemos ver que las zonas marcadas con un azul más oscuro son zonas donde tenemos más de 5,000 a 7,000 viajes en promedio en un día hábil. Y, por ejemplo, pues desde aquí nosotros debemos proponer rutas de transporte con un servicio directo hacia zonas como el centro histórico de la ciudad de Guatemala, el área del Palacio Nacional específicamente. Vemos que el área de la terminal también registra viajes bastante intensos y el área de la Universidad de San Carlos. Para todas las otras zonas, pues, dependiendo cuántos viajes, mientras más claro se va haciendo el color, menos viajes salen
desde zona 7 hacia los otros puntos, y ahí pues ya el usuario pudiera hacer una combinación de rutas porque hay menos viajes que se están realizando desde esas zonas. El plan de movilidad urbana tiene como objetivo que en un futuro muy cercano el 85% de la población viva no más de 500 metros de un servicio de transporte público. El problema nosotros lo hemos identificado en que vivimos muy lejos de donde trabajamos y por eso la ciudad cada vez que se amplía o que crece más, pues va a provocar que nuestros desplazamientos sean más largos o que saturemos esas líneas de transporte. Vemos, por ejemplo, antes de la pandemia, pues que el Transmetro, pongamos de ejemplo la línea 12, es usada por muchos vecinos de Villanueva, del sur de la ciudad. Y cuando los vecinos de Ciudad de Guatemala quieren abordarla, pues estos buses ya vienen con poca capacidad para esos nuevos pasajeros. Por lo tanto, tenemos que poner más autobuses para que los servicios locales también tengan esa disponibilidad. Es así como en pantalla podemos ver el plan maestro de todas las líneas de Transmetro. A este momento llevamos 8 líneas en ejecución. Estamos planificando la de línea 5 y estas tendrán una proyección de 850,000 usuarios en un día hábil. Esta propuesta viene acompañada de que la vivienda accesible, acá tenemos un proyecto que se llama de vivienda prioritaria, pueda ser accesible hacia la población. Es decir, vivir cerca de nuestros trabajos, como en la zona 4, zona 10, es bastante caro. Y la opción que tenemos es irnos a vivir a los municipios periféricos. Este programa de vivienda prioritaria, pues lo que hace es que si yo vivo muy cerca del transporte público, le doy incentivos a los desarrolladores inmobiliarios para que ellos, por ejemplo, si no me piden sótanos, estacionamientos para una licencia de construcción, no los construyo y por lo tanto es una construcción más económica. Puedo construir hasta 6 niveles sin elevador y ahorrarme costos tanto en mantenimiento como constructivos. Y si yo estoy realizando esta construcción y no cumplo con mi zona general, es decir, me sobran metros, yo puedo obtener un traslado de edificabilidad o conseguir más incentivos para poder apoyar esta metodología. De esta manera, entonces, ya los vecinos van a tener opción no de ir a comprar casas a Villanueva, a Matitlán y los que trabajan en la zona central, sino que también vivir dentro de este municipio y tener más opciones de traslado, incluso hacerlos a pie o en bicicleta. Es aquí entonces como los proyectos masivos suman también parte importante del área metropolitana para poder masificar la movilidad de las personas. Acá vemos en color celeste la ruta del Metroriel, que es un tren de superficie que se está planificando, el cual recorrerá 20 kilómetros de norte a sur. La segunda fase irá sobre el occidente hacia el sur, conectando pues ya estas líneas de Transmetro. Siempre se está pensando en una multimodalidad. El proyecto Aerometro, que es el teleférico sobre la calzada Roosevelt. Luego, la reestructuración del transporte público. Muchas de estas líneas rojas que ustedes ven eran servidas por los buses rojos. En la municipalidad estamos trabajando para reestructurar este sistema y que entren nuevas flotas. Y finalmente, pues una red de ciclovías de 110 kilómetros que apareció en color naranja. Y aquí ustedes pueden ver esas 5 opciones de transporte que se acercan a ese 85% de la población y al mismo tiempo dar paso a estos proyectos de vivienda prioritaria para poder vivir mucho más cerca de mis traslados. En pantalla pues tenemos ya el mapa de cómo se va viendo integrado las rutas del Transmetro. Acá podemos ver la línea 5, que es la que estamos planificando en este momento. Para los que no son de Guatemala, las líneas en Guatemala no tienen un orden correlativo. Nosotros no nos dividimos por delegaciones o colonias, sino que cada una de nuestras zonas tiene un número diferente. Por lo tanto, la línea del Transmetro es la zona a la cual está dando el servicio. Después de finalizar la línea 5, nos iremos hacia la línea 15 sobre Vistahermosa, donde, como ustedes pueden ver, la integración ya está planificada con estaciones de corredor central, línea 13, y finalmente terminaríamos
en el sector de Avenida El Cementerio, Avenida Elena. Y estos sectores se han escogido porque son los que tienen más potencial de desarrollo inmobiliario para que las oficinas, las viviendas, pues también tengan ese auge en Guatemala y tener una ciudad mucho más compacta. El Transmetro, desde hace 14 años, cuando se implementó la línea 1, pues ha traído cambios en el comportamiento de las personas, tanto así que la calidad del servicio ha mejorado. Podemos ver que ya las personas viajan con su celular, ya no tienen miedo de ser asaltados. Con los carriles exclusivos se les da una velocidad bastante competitiva con otros sistemas de transporte, y la introducción del acceso universal, que no lo habíamos visto antes en Guatemala. Antes, pensar que una silla de ruedas pudiera ingresar a un bus no era, no se pensaba. Entonces ya con Transmetro pues empezamos a integrar todos los parámetros. Seguidamente, la multimodalidad empezó a llegar a Transmetro, tanto que empezamos a construir ciclovías conectando estaciones de Transmetro con puntos importantísimos de atracción de viaje, como la Universidad de San Carlos, donde teníamos un promedio de 7,000 usuarios diarios en bicicletas antes de la pandemia, y iba en aumento con días pico de hasta 12,000 usuarios. También el entorno a las estaciones de Transmetro evolucionó, se trabajaba, se diseñaba, se contemplaban todos los factores urbanísticos, también como iluminación del sector, jardinización. Ya no solo era un proyecto de buses y estaciones, sino que se contemplaba más esta idea. Seguimos con la innovación de Transmetro, con la línea 5, como les comentaba, donde ya existe un interés por implementar rutas eléctricas, la cual pues traerá todos los beneficios ambientales. Hoy justamente estuvimos probando uno de estos buses, ya en pocos días verán las noticias en las redes, y también las estaciones de Transmetro. Acá les presento en primicia pues ese diseño, el cual hemos denominado el diseño bicentenario, donde ya las estaciones de Transmetro pues tienen un poco más de identidad. Ya la imagen de Transmetro está muy posicionada, y también nos va a servir para incorporar más servicios de tecnología, como ahora que viene el sistema prepago, necesitamos un poco más de espacio en las estaciones para poder poner las máquinas de recarga automática de tarjetas, y así pues mejorar el servicio que se les da a los 400 usuarios de Transmetro, perdón, 450,000 usuarios que el Transmetro tenía antes de la pandemia. Aquí pues hay unos ejemplos de los diseños que se han hecho para la línea 5, integrando pues varias estaciones. Esto es un diseño anterior donde las líneas 5, como ven, está pasando en un sector que no ha sido tan desarrollado, pero tiene ese potencial inmobiliario, que las estaciones de Transmetro se irán ampliando según la demanda lo vaya necesitando. Estas estaciones pues ya están diseñadas en su totalidad. Este es el ejemplo de la otra línea de Transmetro que les comentaba sobre Avenida Elena, donde aquí la idea también es que el Transmetro se convierta en un sistema mucho más local, tipo los buses barrio, con unidades más pequeñas, no articuladas, e ir integrando las ciclovías y estaciones más livianas. En la reestructuración de transporte público, como lo platicamos, los buses rojos, pues se están ordenando los sectores por colores. Las líneas de Transmetro pues ya nos dieron una buena idea de lo que le es fácil al usuario. Se va a integrar el sistema prepago y vamos a tener una gestión de flota para los buses, para poder darle más información al usuario de por dónde viene el bus, incluso hasta saber si la unidad pues viene llena o vacía, y poder planificar nuestros viajes. Esta información va a ser reflejada en todas las estaciones. También se está haciendo un diseño nuevo de estaciones, porque son el punto de mayor estrés para los ciudadanos, porque es ahí donde pues ocurre casos de violencia de género, por ejemplo. Entonces, con mayor seguridad se puede dar esta integración. Sobre las ciclovías, pues hemos avanzado muchísimo tras esta pandemia. No tenemos tantos kilómetros como en México, pero antes de pandemia estábamos en 17 kilómetros. Ahora estamos ya casi sobre los 30 kilómetros alrededor de la ciudad. Acá en color naranja ven los kilómetros existentes,
y en color azul estos kilómetros que se van a implementar en el corto tiempo y como ustedes pueden ver ya hacen una red en el sistema de transporte. Y a largo plazo, antes de que esta administración finalice la red de 110 kilómetros, como ustedes ven, es muy fácil adivinar dónde estarán las estaciones de transporte masivo, porque es ahí donde las ciclovías van a tener este origen, apoyados de sistemas de préstamo de ciclovías, con puntos de estacionamiento mucho más ordenados que entrarán a funcionar prontamente. Estas ciclovías en la ciudad de Guatemala pues se están haciendo en algunos casos eliminando estacionamientos o ajustando los carriles de circulación, como pueden ver en la fotografía. Simplemente pues estamos haciendo una fase introductoria con pintura y las ciclovías que se van consolidando con el número de usuarios se van separando del flujo vehicular. Aquí tenemos algunos ejemplos de las implementaciones. Esta es en 13 calles de la zona 11, en Centro Histórico, por ejemplo, donde ya nuestras ciclovías tienen, bueno, es el incremento más considerable que se ha dado sobre la pandemia con más de 1,000 usuarios, bueno, 2,000 usuarios en promedio. Y aquí, como ven, estos ejemplos en zona 8, donde fueron eliminados los estacionamientos totalmente, la accesibilidad universal también está presente en los diseños y son diseños continuos donde la bicicleta y el peatón tienen la preferencia frente al automóvil. El proyecto Aerometro también es un proyecto de teleférico que va desde Molino Las Flores hasta Plaza España con 8,5 kilómetros en promedio en circulación. Este proyecto pues se evaluó de diferentes formas. Por ejemplo, se pensó en un transmetro en la calzada Roosevelt, pero imagínense quitarle un carril a la calzada Roosevelt en horas pico. El carril reversible también lo hubiéramos tenido que quitar y esos 2 carriles que quitamos, pasarlos a los 2 carriles que nos quedan, pues prácticamente el impacto vial iba a afectar a muchos kilómetros de las calles que tienen comunicación con la calzada Roosevelt. Por lo tanto, se siguió pensando en estos sistemas. Se pensó también en un metro elevado y subterráneo, pero la tarifa quedaba alrededor de 17 quetzales, casi $2 por persona, y cuando hicimos el estudio de cuántos usuarios estarían dispuestos a pagar esa tarifa, pues el número de usuarios se nos caía. Por lo tanto, se pensó en el teleférico donde se utilizaban pilonas en los camellones centrales y así no tener el problema de la tarifa ni el impacto vial sobre la vialidad. Pues este proyecto quedó alrededor de los más o menos 6 quetzales el tramo más largo y 4 quetzales el tramo más cortito. Y pues algunas imágenes de referencia que se tenían sobre el aerometro. Pues más opciones, nuestro terreno es muy quebrado, con los teleféricos vamos a pensar en la opción de poder cruzar barrancos para conectar colonias como por ejemplo zona 7 y zona 2, que pues no tienen esa infraestructura para poderse conectar. Y finalmente, el proyecto Metro Rail, que también va avanzado, es un proyecto de tren ligero, como el que enseñó Rodrigo en Xochimilco. Pues este es un proyecto de 20 kilómetros con 20 estaciones, el cual utilizará el derecho de vía, que está principalmente sobre la calzada Atanasio Tzul, hacia el norte de la ciudad. Y pues esto sería pues ya ese primer inicio de los transportes masivos en la ciudad de Guatemala. Vemos que todos estos proyectos tienen en común que se pueden utilizar tecnologías de energía sostenible para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible que Aida mencionaba al principio. Y también el otro eje transversal es que tenemos la multimodalidad, ya que podemos hacer todos los intercambios y acercar a los vecinos estas formas de transporte. Así que muy rápidamente y muy en resumen, esto es lo que contiene el plan de movilidad urbana de la ciudad de Guatemala y están todas las plataformas de la municipalidad por si tienen más consultas o ampliar sobre cualquier tema. Muchísimas gracias, arquitecto Morataya, por esta presentación. Creo que muy importante el rol de las municipalidades. Pudimos ver la Municipalidad de México, ahora la Municipalidad de Guatemala, donde se concentra la mayor cantidad de población, y la vital importancia de la planificación. Depende de la planificación municipal de todos los profesionales con que se cuenta para saber qué se tiene que hacer, en dónde se tiene que hacer, de dónde viene el flujo. Y también muy importante después pensar qué infraestructura o qué combustibles se necesitan tener para
para alimentar a cada uno de estos métodos de transporte. Muchísimas gracias, arquitecto, por su presentación. Y vamos a continuar con el programa. Vamos a seguir con el ingeniero Zambrano. Él es director del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala y vamos a seguir con el tema de biocombustibles y el ambiente. El ingeniero Zambrano es ingeniero químico, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala, es máster en ciencias farmacéuticas, auditor interno en sistemas de gestión ambiental. Es director del Departamento de Ingeniería Química, en donde tiene a su cargo las carreras de pregrado en Ingeniería Química Industrial e Ingeniería en Biotecnología Industrial. Además, es el director del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala y director de la Maestría en Gestión de Negocios Energéticos de la Universidad del Valle de Guatemala. Muchísimas gracias, ingeniero Zambrano, qué gusto verlo por acá. Y le cedo el espacio para que nos pueda compartir este tema que nos ha unido por mucho tiempo a la asociación y a la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene apagado su micrófono, ingeniero. Gracias, Aida. Muchas gracias a UNOPS y a la Alcaldía de México, a la Municipalidad de Guatemala y a todos ustedes que están presentes. A nosotros como Universidad del Valle siempre nos han interesado estos temas y sobre todo poder aportar a la sociedad. Y quiero contarles sobre esto. Han estado muy interesantes las dos presentaciones que han hecho los amigos tanto de aquí de Guatemala como de México. Y yo les quiero compartir algo que nosotros como universidad pues ya hemos hecho desde hace bastante tiempo en unión con la Municipalidad de Guatemala. Y al final pues yo lo titulé Biocombustibles y el ambiente. La idea de poder hacer esta presentación es mostrarle lo que ya hemos hecho con la Municipalidad de Guatemala, pero al final tratar de ver qué es un biocombustible para que pudieran entender un poco más qué es un biocombustible. Y al final pues se entiende que un biocombustible es un combustible de origen biológico que no se ha fosilizado. Ese es como un gran resumen de qué es un biocombustible. Y aquí podemos trabajar varios biocombustibles. Están los gaseosos, que es el biogás, están los líquidos como el bioetanol y el biodiesel, pero también están los sólidos como la biomasa y el carbón vegetal. Yo me voy a centrar en esta charla en el tema de biodiesel, que es el proyecto que hemos tenido con la Municipalidad de Guatemala casi 12 años. Entonces, ¿qué es el biodiesel? El biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas naturales y se le designa con la letra B. Entonces, la X significa que puede haber un biodiesel del 5%, del 10%, 50% o incluso el biodiesel puro que se le denomina B100. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para producir biodiesel con residuos? Y aquí es donde me quiero centrar yo. Básicamente, podemos hacer biodiesel a partir de aceites. Sin embargo, nosotros con la Municipalidad de Guatemala y con algunos otros socios como Cayala, hemos hecho biodiesel a partir de aceites usados de residuos de cocina, de aceites de fritura. Entonces, en ese sentido, pues hemos hecho esta producción de biodiesel ya durante bastantes tiempos. Actualmente la municipalidad todos los días martes trae un lote de aceite para que se lo transformemos en biodiesel y lo usa en su flotilla del área ambiental para una cierta cantidad de vehículos. Ahora, ¿por qué usar biodiesel a partir de aceite usado? Primero, el aceite que nosotros estamos tirando, digamos, a las alcantarillas puede contaminar el agua. Cada litro de aceite contamina casi 1 metro cúbico de agua y nosotros hemos logrado hacer la formulación para que este biodiesel sea de muy buena calidad, a pesar que es de un aceite ya reutilizado. Y la otra es que además de utilizar el biodiesel desde el punto de vista de limpieza de la contaminación de agua, también reduce la contaminación causada por gases de combustión. Y eso es algo muy importante para nosotros porque hemos reducido los gases de combustión hasta un 25% en el caso de vehículos que ya tienen bastante kilometraje y hasta un 70% con vehículos que son más o menos nuevos. Ahora,
El aceite que se recolecta, ¿por qué es importante también? Y solo para dar una pequeña reseña de lo que hemos hecho en algunos mercados de aquí de la ciudad de Guatemala en conjunto con la municipalidad. Y es que este aceite cuando llega a las tuberías y cajas de registro los tapona. Y también las plantas de tratamiento de agua tienen un costo adicional por ese tratamiento que tiene que tener de estos aceites. Y algo bien importante es que se generan malos olores a la hora de tener estos aceites en los cuerpos de agua. Produce microorganismo que es parte de esos malos olores y también generan plagas. Nosotros hemos visto que se pueden disminuir las plagas cuando los aceites realmente se están utilizando y retirando de las alcantarillas. Ahora bien, este impacto con agua, el del aceite en el agua, hace que nosotros tengamos un impacto negativo en los seres acuáticos porque hay una baja oxigenación, porque recuerden ustedes que el aceite siempre se va para arriba, entonces reduce la oxigenación del agua y la carga microbiológica que se produce en el agua se multiplican estos gérmenes que impactan negativamente la salud de la población y el ecosistema. Ahora, lo importante de esto también, las bajas emisiones. Si se dan cuenta ustedes, aquí tenemos gráficos que nosotros hemos visto en un vehículo que tenemos aquí en la universidad, que ya les voy a mostrar la fotografía, en donde hemos hecho desde un B10 hasta un B100 y ven cómo a 750 revoluciones por minuto, que es el vehículo encendido, pues cómo bajan esas emisiones de gases en una gran proporción. Cuando hablamos de 60 kilómetros por hora, vemos cómo casi de 700 partes por millón baja a 220 partes por millón el CO, y eso es algo muy importante en la baja a la contaminación. Y cuando estamos ya a un vehículo que va por los 80 kilómetros por hora, pues la reducción de gases baja de 900 partes por millón a casi 300, o sea, una tercera parte de las emisiones de gases se ven reducidas con un B100. Pero aquí noten ustedes que cuando estamos hablando con un B20 o un B25, realmente se está reduciendo de 90 a 500 partes por millón. Actualmente la Municipalidad de Guatemala y otras empresas que nosotros les surtimos biodiesel, pues utilizan un B25, porque ahí es donde se da el mayor efecto en la baja de emisiones. Nosotros ahí ven en la fotografía cuando ya personas de la Municipalidad de Guatemala vienen a entregarnos el aceite que viene en esas canecas azules y nosotros tenemos esta planta de producción, tenemos una capacidad de poder producir 480 litros diarios trabajando 8 horas al día y nosotros tenemos esta planta totalmente automatizada en donde nosotros solo ponemos las formulaciones dependiendo de la calidad del aceite que nos está trayendo el proveedor, en este caso la municipalidad, y con eso podemos nosotros formular y hacer un biodiesel que cumpla con todas las características de un biocombustible. Aquí hay otra foto un poco más de cerca de la programación que tiene. Realmente todo lo que se está teniendo ahí es un poco de vapor para calentar el aceite y poder hacer la reacción de transesterificación, y los otros sistemas son todos los que se llevan a cabo para poder obtener un biodiesel de muy buena calidad. Aquí ven ustedes, nosotros hicimos este proyecto que fue el primero que se hizo hace casi 10 años, que se llamó Recicla Aceite, en donde estos vehículos que ustedes ven empezaron a trabajar con biodiesel. También tuvimos en este momento la empresa eléctrica de Guatemala que nos acompañó y pusimos una bomba de biodiesel en la estación que está en la zona 2 de la municipalidad, y ahí todo el mundo llegaba a abastecerse de biodiesel que se producía acá, como les digo, a 25%. Tenemos este pick-up, que es el que les digo que es un pick-up que funciona con 100% de biodiesel, tiene 170,000 kilómetros, se compró aquí en Guatemala, es una marca comercial que se vende acá, no tiene ninguna transformación al motor, y eso ha hecho que pues las emisiones de gases sean imperceptibles las emisiones de gases. Pero también tenemos ese camión, ese Steamproc, que maneja 25% de biodiesel.
Todo esto pues ha hecho que estos estudios se puedan generar estas gráficas que ustedes vieron anteriormente. Tenemos algunos otros socios aliados, como por ejemplo Componentes Industriales, que mes a mes nos da aceite para poder nosotros producir biodiesel. Cayalá, que Cayalá también tiene ese pick-up que ustedes ven en la parte de abajo, que pick-up gris, y el árbol que se enciende a final de año, pues funciona la subestación con biodiesel. También CMI es otra empresa que utiliza biodiesel que producimos aquí en la universidad. Justo en la época de pandemia, si ustedes ven ahí la fecha 28 de agosto, que fue del 2020, hicimos una conferencias virtuales con la municipalidad para poder seguir motivando a las personas que piensen en los temas ambientales, cómo podemos nosotros bajar las emisiones de gases en los vehículos que pueden ser diésel y cómo también ayudar a la limpieza del agua. Algo importante que les quiero traer es que si se dan cuenta, la fuente que está hasta abajo, del lado izquierdo hasta abajo, dice fuente 2002. A propósito, es bastante antigua. Ven ustedes la marca de vehículos que ya trabajan con biodiesel, o sea, no es nada nuevo. Es algo que ya marcas como, por ejemplo, Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Volkswagen, incluso Volvo, que son la marca de los transurbanos de aquí de Guatemala, pues ya pueden utilizar biodiesel sin ningún problema. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el biodiesel? Las ventajas de utilizar biodiesel es que se tiene una combustión más limpia. No, si se dan cuenta, las gráficas no se dice que es cero, simplemente bajan las emisiones de gases y eso hace que la combustión sea más limpia, no que sea cero. También los gases de efecto invernadero bajan porque se tiene que a la baja de estos gases de combustión, pues obviamente los gases de efecto invernadero tienden a bajar. Otra cosa importante es que se tiene una lubricidad del motor, si los motores se mantienen mejor lubricados y como se los decía yo inicialmente, el aceite que se está utilizando reciclado ayuda a quitar la contaminación del recurso hídrico. Y lo más importante, que todo el mundo le da dudas, los motores diésel no necesitan ninguna modificación. Eso es bien importante decirlo, porque muchas personas piensan que hay que hacer alguna modificación del motor, y esa es la gran ventaja del tema diésel con el biodiesel. No necesita transformación alguna. Y además se pueden usar en cualquier tipo de mezcla, desde un E5 hasta un E50, E80, incluso puro, como lo trabajo yo acá con este pick-up de la universidad, que es 100%. Y para ir terminando, Aida lo dijo al principio, todo este tema de la movilidad implica también los objetivos de desarrollo sostenible, y en donde el ODS 7, las energías asequibles y no contaminantes, son parte importante también de poder producir algún biocombustible que baje las emisiones de gases. Yo por ahí me quedo. Espero haber cumplido con el horario. Muchas gracias por permitirnos como Universidad del Valle presentar este proyecto, que ha sido un proyecto de éxito con la Municipalidad de Guatemala. Muchas gracias, ingeniero Zambrano. La verdad que bien interesante también. Tal vez solo para recapitular un poco, antes de que empecemos con las preguntas, que ya tenemos varias preguntas. Acuérdense que este panel fue de movilización urbana. Pensamos que usualmente el transporte público está basado definitivamente en el uso de diésel, si es un motor de combustión, pero también mucho con lo que está la tendencia es la electromovilidad. En el caso de Guatemala, pues el Metroriel pues, va a ser eléctrico y la parte del aerometro va a ser eléctrico. Muy importante definitivamente la parte de planificación. Por eso el rol de las municipalidades es vital en las unidades de planificación y súper importante porque eso va a generar la línea base para saber cuáles van a ser los proyectos. Y después de esto, qué infraestructura se va a requerir y también después qué combustible se va a requerir. Usualmente el sector transporte está basado en el diésel, en transporte público, pero también, para que sepan, en el caso de Guatemala, el 88% del combustible que se utiliza acá en el sector transporte es gasolina. O sea, hay muchos vehículos de gasolina. Significa que realmente muy
muchas personas utilizan su carro individual, lo cual lo convierte en un caos, obviamente, en las ciudades, y por eso es tan importante tener un transporte seguro, accesible también, y como decía el arquitecto Morataya, que estén cerca a los lugares para que realmente la meta sea que 500 metros uno pueda tener un acceso a, pues básicamente a un transporte público, pero también muy importante también identificar que las ciudades obviamente se abarrotan por personas que no viven dentro de la ciudad. Entonces, al final, muy importante todo lo que haga las municipalidades donde están como con muchísimos habitantes, y la planificación y coordinación también es bien importante. Lo que decía aquí el ingeniero Zambrano, muy importante que el tema del biodiesel se puede utilizar con los vehículos que utilizan diésel, y usualmente el sector transporte, en específico, bueno, a nivel mundial, todo lo que son buses, urbanos, extraurbanos, transmetro, transurbano, en nuestro caso, utilizan diésel. Entonces, los motores de combustión van a seguir existiendo por muchas décadas, y también muy importante ver qué opciones se pueden hacer para mitigar también el efecto de gases de efecto invernadero, y conjugar el tema de la tecnología, como se tiene actualmente, de Euro 5, como en el caso de México también, y el caso de Guatemala, que obviamente lo que se tiene que es mejorar la tecnología, también mejorar el combustible en su momento. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas. Y tengo una pregunta que va dirigido a los dos arquitectos, tanto al arquitecto Díaz como al arquitecto Morataya. Se los digo, son dos preguntas, va dirigida al mismo tiempo para cada una, y dice lo siguiente: ¿cómo integrar sistemas de transportes en ciudades fragmentadas y con una demanda que supera la oferta? Que creo que es el caso de los dos. Y luego voy a hacer la siguiente pregunta, después les voy a dar la palabra. Y la segunda es cómo fomentar alternativas para que las personas opten a reducir el uso del automóvil. Entonces le doy la palabra al ingeniero Díaz de primero, después al arquitecto, Díaz, y después al arquitecto Morataya. A ver, creo que con la segunda pregunta nos da para otro seminario y más largo. A ver, las ciudades son fragmentadas y la oferta la podemos adecuar a la demanda existente. Lo que pasa es que todo esto, digamos, el gran elefante en la sala que tenemos acá es del financiamiento. Si tenemos una oferta que muchas veces no cubre o para satisfacer adecuadamente las demandas existentes, es para mantener equilibrios financieros. Entonces le bajamos la frecuencia, le bajamos la cantidad de unidades, en fin. Eso, y de alguna manera, o le bajamos el mantenimiento, y con eso tenemos esta situación de saturación. Entonces, tenemos que plantearnos necesariamente el tema del financiamiento como un tema también de otro seminario y varios seminarios más, porque digamos, sí, digamos, es como el gran elefante en la sala de toda esta historia. Tener un sistema de transporte público mejor es posible, pero es más caro. Un sistema de transporte público barato y que además le traspasen todos los costos a los usuarios nos va a dar forzosamente un sistema de transporte de mala calidad, o que solamente van a ser de buena calidad en aquellos corredores de alta demanda, donde pueden tender a autofinanciarse. Segundo, hay un tema fundamental que es digamos, el tema de la intermodalidad. No entender las cosas como un solo modo, o es transporte público, o es automóvil privado, o es bicicleta. Pueden jugar entre ellos y pueden ser compatibles. No es fácil, ojo, no es fácil que podamos ocupar todos en estas distintas dimensiones, pero hay buenos ejemplos. Los ejemplos del bicistacionamiento, por ejemplo, es una buena alternativa. Claramente hace que tener tu bicicleta privada en periferias sea compatible con la red de transporte masivo que te va a dejar en el centro de la ciudad. Claramente, entonces, eso apoya mucho. Y medidas de desincentivo, insisto, podemos hablar muchísimos años, pero creo que acá son de dos tipos. Una que son cobrar por los costos reales de conducir un automóvil, que son mucho más altos que lo que realmente se paga. O lo otro es hacer una redistribución espacial. En general, esto último es más aceptado. El cobrar tiene muchos beneficios porque más genera recursos para financiar transporte público de calidad, pero en general es visto como una medida
poco democrática, lo que tiene algo de razón, es decir, beneficia a los ricos que pueden pagar por hacer lo que quieran y circular cuando quieran, y aquellas personas digamos, de menos recursos sienten que se les está discriminando y no pueden tener un automóvil. En fin, entonces cuesta muchísimo. La redistribución espacial, en cambio, sí ha funcionado mejor, y digamos, ustedes acaban de poner un ejemplo muy bueno. O sea, Transmetro es eso, es redistribución espacial, es decir, una calle se le da un carril exclusivo para que circule un sistema BRT, y ese carril exclusivo lo tiene siempre sin importar si en las otras dos calles hay un tráfico descomunal. Hacer ciclovías es lo mismo, es una redistribución de la calle. En la medida que yo doy más espacio y mejores condiciones para ocupar otros modos, estos van a ser más atractivos. Es un proceso muy, muy largo, pero creo que es donde mejor creo que nos ha ido como región. El último ejemplo que yo mostraba, de ciudad al aire libre, el que los restaurantes puedan tener una extensión a banquetas, a arroyo vehicular, es una medida económica y es una medida de salud pública, pero que desde el punto de vista de movilidad ha resultado bastante exitosa, porque lo que hace es desaparecer cajón de estacionamiento. En la medida que desaparece el cajón de estacionamiento, hace menos atractivo ir en automóvil en un web, y en cambio sí, más atractivo ir a otros, en otro tipo de modos, como por ejemplo bicicletas, donde se dan la mayor parte de estos casos de extensión a estacionamiento, son precisamente lugares que tienen una muy buena red de ciclovía, y además cuentan con un servicio de bicicletas públicas. Entonces, ahí se compensa. No te doy estacionamiento, pero sí te doy todas las facilidades para que lleguen en otros modos. Gracias, arquitecto. La verdad que muy interesante. Como usted dice, es un tema complicado. Yo también creo que no hay una varita mágica que lo componga, por supuesto, ni tampoco se puede componer en 6 meses, un año. Es un tema de planificación. Estamos hablando de millones de habitantes, entonces se tiene que hacer planificado, con fases. No se puede hacer todo de una vez, y ahí es muy importante tener como que todo el panorama para que se le beneficie obviamente al consumidor final. Arquitecto Morataya, no sé si quiere complementar algo más. Gracias, Aida. Pues ya Roberto nos hizo una buena exposición. Yo solo quisiera complementar con un ejemplo. Permítame que se me fue la imagen. Vamos a poner Centra Atlántida como ejemplo. Para los que conocen Ciudad de Guatemala, pues Centra Atlántida fue construida en este punto rojo que estoy dibujando. Entonces, lo que pasa con la demanda es que, digamos, un bus que viene del Rosario tenía destino final el centro. Otro bus de la colonia Kennedy también tenía destino final el centro. De la colonia Los Ángeles, el centro. Entonces, lo que tenemos aquí es mucha repetición de buses en un cierto segmento, y los buses tardan mucho tiempo en salir desde su origen, llegar al destino final y regresar. Y estos costos operacionales son bastante caros. Entonces, la idea de esta central de transferencia es que los buses del Rosario lleguen a la central y se regresen. Del Valle llega a la central, regresa. El Limón llega y regresa. De esta forma, estamos utilizando la central de transferencia para captar a todos los pasajeros, y luego ya en un sistema Transmetro con buses de mucha mayor capacidad en menos vehículos, ya tenemos a toda la gente concentrada y la llevamos a ese destino final. Y los buses que están en las colonias periféricas pues pueden ir y venir mucho más rápido, utilizar menos flota y de esta manera eficientar más esos recursos. Ahora, para el tema de cómo podemos el uso del automóvil, yo creo que prácticamente la respuesta aquí está en los estacionamientos. Ciudades como Londres, por ejemplo, ya prohíbe lugares de estacionamiento en los lugares de destino, que es donde todo el mundo quiere llegar. Los edificios ya no pueden construir parqueos. Colombia lo está haciendo, Bogotá en una fase, pues ahora está el que quiera, lo puede hacer, se le dan más incentivos. Y pongamos un ejemplo. Si en el edificio de la municipalidad, en el centro cívico, no existiera ningún parqueo, no tenemos dónde dejar el carro, todos buscamos la manera de cómo venir. Vendríamos en bicicleta o veníamos en autobús.
Entonces, prácticamente creo que la clave está en limitar los parqueos en la ciudad y nosotros estamos en ese camino de dar opciones de transporte, porque ahorita lo que me podrían contestar es, bueno, yo como llego de zona 25, por decirlo así, no. Primero vamos dando esas posibilidades de transporte y luego ya nos podemos enfocar sobre estas demás restricciones como complemento a lo que Rodrigo nos mencionó. Muchísimas gracias, arquitecto. La verdad que con el mapa que usted nos acaba de hacer, muy importante, un ejemplo sencillo, pero igual que me imagino que no fue nada sencillo. Ustedes como ente regulador o como ente que ordena y que planifica, no es fácil tomar esas decisiones. Yo me imagino esas negociaciones, lo desgastante que haber sido para que los buses ya no entraran a la ciudad de Guatemala, o sea, es bien difícil, ¿no? Y eso al final también por eso es tan importante que lo tengan que hacer las municipalidades que tienen que negociar toda esta parte que no es absolutamente nada fácil. Y si, como dice usted, realmente si ya no tenemos parqueo, ya no podemos llegar, que eso obviamente a nadie nos va a gustar, pero es la forma. Es la forma de que las ciudades obviamente de primer mundo están haciendo. Nosotros aquí todavía vivimos en un lujo de tener muchos parqueos, ¿no? Muchísimos parqueos, nos podemos parquear en muchos lugares, pero en las ciudades mayores, pues ya uno va a las ciudades, por ejemplo, pensando en Nueva York, un parqueo es súper carísimo y desincentiva a llevar uno su carro y lo incentivan a uno a utilizar un transporte público, ¿no? Entonces creo que eso va a ser bien importante. Hay varias preguntas para usted, arquitecto Morataya, pero tal vez más que preguntas, preguntan cómo hacer para compartir con ustedes las áreas de mejora de ciclovías existentes. O sea, ¿cuál podría ser el canal de comunicación para que las personas que podrían proponer áreas de mejora en ciclovías, me dicen acá también, aquí me dice, bueno, ¿cuál sería el canal de comunicación? Esa sería una, sigo otra con usted. Nos preguntan acá para cuándo más o menos se tiene planificado lo que es el Metrorriel, que esté empezando la construcción y la operación del Metrorriel y el aerometro, arquitecto. Gracias. Nosotros en nuestras ciclovías ahora estamos poniendo una rotulación que dice sugerencias y colocamos el correo ciclovías@munihuate.com. ciclovías@munihuate.com. Aquí nosotros recibimos justamente sus solicitudes y junto con las alcaldías auxiliares nosotros hacemos la evaluación para poder ver la factibilidad de la construcción de ciclovías. Así que con ese correo electrónico que nos compartieron. La segunda pregunta es, bueno, ¿cómo van los proyectos? Vamos a empezar por Aerometro, el cual ya pasó por el proceso de licitación, estudios, fueron muchos años. En este momento, el protocolo pues, nos dice que el proyecto se envió al Ejecutivo, ellos tienen que aprobar el Congreso y prácticamente recibirlo de vuelta y ya con esa aprobación ya podemos iniciar obras, o sea que ya estamos muy cerca. Si no hay, digamos, algunas lagunas que resolver todavía, de ya poder iniciar con el proceso del aerometro. Con respecto al Metrorriel, ahora mismo nosotros seguimos en los estudios de la demanda, porque recordemos que Metrorriel pues, está siendo planificado sobre un proyecto que va a estar en desarrollo. La calzada Atanasio-Uxul, digamos, por ejemplo, pues no tiene mucha vivienda todavía, tiene algunas fábricas, pero no las suficientes. Entonces, se está trabajando para que la fase inicial, iniciemos con un BRT, el diseño de las estaciones se va a poder acoplar al Metrorriel, es decir, cuando ya cambiemos de modo, vamos a tener ampliación en estaciones, por lo tanto, no es que vamos a tener un corte, sino que empezamos con un sistema Transmetro en su primera fase y cuando ya sea el momento de ya tener más inversión pública y cuando la construcción de los puentes que hay que hacer, porque recordemos que son dos puentes importantes. Uno, el que comunica Centra-Sur hacia la Atanasio Uxul, que es el puente frutal, y por otro lado, el puente que va entre el puente Belice y del ferrocarril. Entonces, en lo que estas obras se dan, nosotros no queremos hacer esperar más a la población, por lo tanto, esa primera fase será Transmetro y luego ya pasamos al Metrorriel. Muchísimas gracias, arquitecto. La verdad que, como les decía al principio, no es un tema de tener una varita mágica, ni de un año, ni de 2 años. Hay que ver toda la parte de permisos, licencias, que el Ejecutivo, que el Legislativo, o sea,
lleva su trabajo, ¿no? Estamos casi que llegando al final. Para ser sumamente puntuales, tengo la última pregunta para el ingeniero Zambrano. Me preguntan cómo puede una persona particular obtener biodiesel y si se puede replicar esto a gran escala. Es decir, que se puede aplicar a toda la ciudad de Guatemala, ingeniero Zambrano. Sí, gracias, Aida. Tal vez lo importante de esto es que sí se puede replicar en una forma más grande. Nosotros acabamos de hacerle un estudio a Masur, a la comunidad del sur, para poder ver cómo todas las municipalidades se podían poner de acuerdo para poder recolectar los aceites de mercados y comercio para poder hacer una planta de producción de biodiesel. Nosotros aquí en la universidad tenemos básicamente la atención a la Municipalidad de Guatemala por haber sido nuestro primer aliado estratégico con el tema del biodiesel. Realmente entre la municipalidad y Cayalá se nos lleva la mayor cantidad de biodiesel que producimos. Nosotros hemos querido y hemos propuesto tanto a empresas privadas que se hagan sus propios estudios para poder hacer el tema de la producción de biodiesel. Nosotros actualmente ya no hemos podido crecer en tema de la cantidad de personas que pueden acceder a nuestro biodiesel. Es un biodiesel de muy buena calidad, pero con estos dos actores nosotros ya nos mantenemos bastante pues llenos. Lo que podemos hacer en algún momento dado es que me pueden escribir a zambrano@vg.edu.gt y yo con eso puedo ver si quieren hacer algún tipo de prueba, pueden verificar si sus vehículos o la flotilla, pero para incentivarles más que todo para que puedan poner su propia planta de producción de biodiesel. Gracias, ingeniero Zambrano. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, no alcanza el tiempo. Agradecemos muchísimo la participación de todos. Lamentablemente quedaron varias preguntas sin respuesta porque no nos dio tiempo. Agradecemos a la Universidad del Valle de Guatemala, por supuesto, a la Municipalidad de Guatemala y a la Municipalidad de México por estar acompañándonos acá el día de hoy. Le cedo la palabra al arquitecto Morataya para que nos dé las palabras de cierre de este panel. Por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues vuelvo a reintegrar el agradecimiento hacia este espacio, estos foros, ya que estos generan la participación ciudadana. También, pues, hacer un llamado a toda la población a que cuando sean encuestados, agradecemos mucho sus respuestas, ya que esa es la forma que nosotros tenemos de cómo obtener qué es lo que el guatemalteco hace en su día a día respecto a la movilidad. Y justamente estamos todavía en el momento para poder integrar más información de ustedes con colaboración de las universidades, ustedes desde su intervención que nos escriban un correo para poder redirigir la planificación urbana y de la movilidad de Guatemala y lograr mejores resultados. Así que pues los invito a todos a que sigamos pendientes de estos temas y pues a utilizar los transportes públicos y la bicicleta. Así que muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos y que pasen feliz tarde.